Bienvenidos a Desnudos, viendo más allá de la piel, con Carla López y Paulo Ibarra. Me secuestran un día, pero me trataron con toda la bajeza del mundo, con toda la ira descargada en una persona. Y esto me lleva a encontrarme con Dios. ¿Por qué? Porque al estar yo a punto de la muerte, con la garganta totalmente abierta, con 3 puñaladas en mi vientre y abandonada en un terreno baldío, lo único que pude hacer en ese momento fue clamar a Dios y pedir que no me dejara morir ahí. Creo que, ojalá, lo repito, que esas palabras que tú estás dando ahorita, que están sirviéndome, a mí me están sirviendo de baño, de perfume, ¿sabes? O sea, no nada más escucharlas, sino llevarlas a la práctica, porque realmente perdonar y lo que tú perdonaste, me parece, o sea, eres una mujer a la que todo el mundo deberíamos de ir a visitar y tomarnos un café contigo. El día de hoy estamos presentando nuestro 5º episodio y honestamente creo que no podemos tener ahora sí que un cierre de temporada más hermoso que con una autora espectacular, una mujer, un ser humano que tiene mucho que compartir, pero que nos va a dar una cátedra de lo que es amor envuelto en perdón. Mi querido Paulito, ¿cómo estás? Bien contento porque yo amo a esta mujer. Para mí se ha convertido en una enseñanza constante en mi vida. Ya leí su libro, ella es escritora, es empresaria. Bestseller, además escritora. Bestseller, claro, pero además, bueno, pues es emprendedora y, bueno, pues le sabe muy bien a las bienes raíces. Y, bueno, demos un aplauso a Jessica Cuevas. Jessica Cuevas, tiene una que es... Hola, ¿qué tal? No, el placer es mío de volver a estar aquí con Paulo, que es también una increíble persona. Contigo te abrazo a la distancia. Nos vamos a conocer y pues bueno, a darle, ¿no? Hoy creo que es un día muy, muy especial para todas las personas mundialmente, que el día de San Valentín pues se encierra, ¿no? En el corazón de todos lo que es el amor. No nos vayamos por la parte donde nos hacen comprar y los restaurantes están muy llenos y las rosas se vuelven carísimas, sino más bien el objetivo del día, ¿no? De cómo reconocer el amor, ya sea en la familia, con los amigos, en fin, ¿no? El amor hacia la vida y el amor hacia uno mismo. Oye, Jess, la verdad es que nos encanta tenerte, te agradecemos infinitamente. Sabemos que tú estás en otro lugar espectacular de nuestro país, hermosísimo, disfrutando de un delicioso café. Y bueno, pues me gustaría que habláramos sobre esta joya que es tuya y que se llama 79 horas hablando con Dios, secuestro. Mucha gente posiblemente no te conoce físicamente, pero muchas personas seguramente ya leyeron tu libro. Y mi primera pregunta va sobre el perdón, que fuera antes de iniciar y que estábamos platicando ahorita antes de empezar la grabación. Yo te decía que para mí el perdón es como el moñito con el que cierras la caja del amor. Es correcto, porque el perdón encierra muchas cosas en sí mismo, ¿no? Y también una gran libertad y liberación a muchos de nuestras emociones. El amor, si no tuviéramos amor todos los días, nos estaríamos llenando de rencores, porque no todas las personas son lo que quisiéramos que fueran, ¿no? Ni nosotros tampoco no somos la parte perfecta de algunas otras personas. Entonces el perdón es esencial desde el momento en que tú tienes una relación de familia y llegas a tener algún conflicto. Creo que ahí es donde más se maneja el perdón desde que eres niño, ¿no?
desde que estás jugando con los hermanos y de repente sin querer, pues ya aventaste a alguien según el juego. Imagínate que fueras creciendo todo el tiempo sin esta parte bonita de lo que es el perdón. Aquí tengo un temita, se está bajando esto, un segundito. No te preocupes, no pasa nada. No te Aquí le preocupes. falta apretar una pausa, un segundito. Estamos en confianza, no te preocupes, Jess. Yes, todo esto lo pregunto porque obviamente para quienes no hayan leído tu libro, yo creo que es basiquísimo. Es un libro que creo que todos deberíamos de tener. Yo, por ejemplo, tengo una pila de libros así en mi buró, o si tienes tu bibliotequita, o es un libro que todos debemos leer. Así como Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, que se volvió de repente como el libro de bolsillo de todos, el tuyo es un libro importantísimo. Muchísimas gracias por eso. Creo que este libro lo que encierra es como una persona en la parte más fea que pudiera vivir cualquier ser humano. Puedes encontrar la parte del perdón, puedes encontrar la fortaleza en la fe, puedes encontrar lo que es el amor a los padres, a la familia. Creo que es una historia que encierra muchas cosas, ¿no? Desde la parte más drástica y fuerte que alguien puede vivir hasta lo que es la fe en su máxima expresión y con la fe el amor. Y el perdón. Yo lo que me encanta de todo esto, que después de una situación, lo acabas de comentar hace unos segundos, o sea, de una experiencia aterradora, ¿cuánto tiempo pasa para tú, porque se necesita trabajar la parte emocional de toda esta experiencia tan terrible por la que tú pasaste, y cómo es que tú te convences para poder entregarnos esta obra y que nos estás dando un tesoro a todos con este tremendo aprendizaje que tú tuviste? ¿Cuándo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? Pasa exactamente en el momento que me encuentro yo en un coma inducido, porque ahí es la parte donde Dios trabaja con ese tema del perdón. Estando en coma es como estar, no es el típico vi la lucecita, no, es estar en el todo y en el nada, pero en una paz increíble, con una sensación de tranquilidad, pese que el cuerpo, mientras yo estaba en ese coma inducido, pues el cuerpo tenía que estar experimentando eh, ciertos cambios por las cirugías, el estarse regenerando de alguna manera. Y Dios trata conmigo eso, ¿no? Y de hecho a mí me dice, Jessie, ¿has pensado en el perdón? Y obviamente humanamente dices, ¿cómo? ¿A quién tengo que perdonar? A tus secuestradores, a los que te caen, porque recordemos que no nada más se fue el secuestro o el estar privada de mi libertad, sino fueron 36 horas de tortura física, psicológica, violación y al final intento de homicidio, ¿no? Entonces, pues yo le contesto a esa voz de Dios y le digo, ¿cómo quieres que los perdones? No, no acabas de ver lo que me acaban de hacer. Y él me dice, no, tú no estás pidiendo justicia, tú estás en tu corazón, en tus sentimientos, tú lo que quieres es la venganza. Sí. Entonces, me dice, piensa en el perdón, porque de esa manera te voy a poder liberar, de esa manera te voy a poder curar y de esa manera te puedo dar la victoria sobre ellos y quienes te hagan daño. Entonces, esa vocecita se va y a mí me deja totalmente escuchando mis pensamientos, ¿no? Y traía yo ahí un choque de ideas, y créeme que cuando llegué a esa parte de, Señor, sí los perdono, porque entendí que el perdón
era esa paz, esa alegría, esa tranquilidad, era salir del secuestro de mis emociones. Porque muchas personas que hemos vivido esto o cualquier otra situación difícil, si no perdonas, porque perdonar es soltar, afrontar y avanzar. Y si tú en un momento dado no perdonas, te quedas estancado en la ira, en el remordimiento, eh, en tantas emociones negativas que te van minimizando día con día y no puedes hacer una vida plena. Y el perdón te lleva a eso, el perdón te lleva al amor, te lleva a la vida plena y te lleva a una libertad, pero una libertad desde adentro, una libertad que te da paz. Jess, a mí me gustaría, yo sé que Paulo y los tres tenemos un contexto de lo que estamos hablando, pero posiblemente muchas personas que estén viendo esta entrevista no sepan por qué estamos tocando el tema del perdón, por qué estás hablando de que estuviste en un coma inducido, que Dios te habló. O sea, es un tema bien interesante. Mm, Creo que ya muy sanado por ti, porque hasta escribiste un libro y lo compartes para ayudar a sanar a otras personas, pero no sé si te gustaría poner como el contexto para quienes no conozcan tu historia, sepan por qué estamos el día de hoy platicando contigo. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, a todos los radioescuchas que no me conocen, como acaban de mencionar, soy Jessica Cuevas, soy sobreviviente de secuestro, intento de homicidio, violación y tortura física y emocional. Un poquito de esto es que personas que me conocían estaban cerca de mí, me secuestran un día, pero me trataron con toda la bajeza del mundo, con toda la ira descargada en una persona, y esto me lleva a encontrarme con Dios. ¿Por qué? Porque al estar yo a punto de la muerte, con la garganta totalmente abierta, con 3 puñaladas en mi vientre y abandonada en un terreno baldío, lo único que pude hacer en ese momento fue clamar a Dios y pedir que no me dejara morir ahí, porque mis padres no se merecían irme a reconocer en esa situación. Dios escuchó mi clamor. Dios vio en mi corazón que el grito, la necesidad de pedir ayuda no era por mí, era por amor a mis padres y a que no tuvieran que pasar por un dolor así. Afortunadamente, soy de las pocas personas que sobreviven a una situación de la magnitud que yo viví. Otras personas no regresan con sus familiares. Ustedes no tienen idea, pero hay una estadística de 10,000 personas secuestradas año con año. Y en un 2% regresan con sus familiares. Los demás mueren. Y a mí me dio la oportunidad de estar de pie para poder escribir y compartir mi testimonio, para poder ayudar a otras personas que hayan sido víctimas, no necesariamente de secuestro. Una víctima puede ser desde la casa, por problemas familiares, golpeada, violada, que de alguna manera esté dañada desde su interior. Sí hay una forma de ser verdaderamente felices y pasar esa situación amarga a través del perdón. De eso se trata mi libro, Secuestro 79 horas hablando con Dios. Jess, en ese momento que estás privada de la libertad, ¿Dios te empieza a hablar o solamente fue cuando nos platicas que en ese coma inducido estabas tan malita que obviamente te tuvieron que inducir al coma para que tu cuerpo pudiera irse regenerando paulatinamente? Pero también Dios estuvo contigo, claro, pero Él te estuvo hablando en esa privación de la libertad. Sí, te puedo decir que al cuerpo era como si yo no estuviera ahí. Si tú ahorita me preguntas,
si yo puedo decirte o hablarte del dolor, no puedo, porque es como si ellos lastimaran solamente un cascarón, pero no a mí. Esa es la parte que, por ejemplo, yo no estoy en contra, sino por el contrario, la gente cuando tiene algún problema es bueno acudir con psicólogos, es bueno acudir con personas que han estudiado para eso. En mi caso, quien me sanó, quien habló conmigo, mi mejor terapeuta, fue la voz de Dios. Y sí estuvo conmigo en todo ese proceso, ¿no? Pero obviamente en el momento de estarme ahogando con mi propia sangre, de sentir ese ardor en el vientre, fue cuando lo único que tenía, porque no había más, seguía yo amarrada de manos y pies, totalmente vendada, y, y lo único que hice fue clamar a él, porque era la necesidad de saber que algo más grande que yo, algo más grande que mis secuestradores, algo más grande que todo, podía estar conmigo y era el único que me podía salvar. Y me puse en sus manos y aquí estoy delante de ustedes para dar testimonio de ello. Me, que- me agobian muchas preguntas en este momento, Jess, porque lo repito como lo dije al inicio de la entrevista, estamos hablando de algo muy grande que es el perdón, que es una palabra que pareciera muy sencilla, pero a todos nos pasan muchas cosas, pero tú estás hablando de situaciones no solamente físicas, en agresiones físicas, dolor físico, sino ese ataque a, a, a la credibilidad por no sé, la confianza traicionada, el por qué a mí, o sea, nadie merece pasar por lo que tú pasaste y perdonas y sabes quién lo hizo. Y a pesar de saberlo y sus motivaciones, perdonas. Esto me parece como fantástico, ¿sabes? O sea, como increíble, vaya. Es liberador, totalmente. El perdón es liberador y como bien lo acabas de comentar, es una palabra chiquita, pero es algo con lo que tienes que trabajar todos los días de tu vida. Es, es esa, ¿cómo te puedo decir? Hay mucha gente que dice, no, yo no lo perdono, porque sienten que al perdonar se debilitan, sienten que al perdonar van a ser personas a las cuales no se les va a tomar en cuenta, pero es todo lo contrario, totalmente todo lo contrario. El perdón te da fuerza, porque no es fácil decir perdonar, no porque se lo digas a la persona que te hizo daño. Perdonar realmente, soltar ese evento, es algo que se tiene que trabajar. Pero cuando aprendes a hacerlo y cuando empiezas a llegar a esa paz, a esa tranquilidad, a ese, ¿cómo te puedo decir? Es como un remanso. Y donde tú también puedes ser tú, porque cuánta gente vive como que en dos facetas de su vida. Y también el autoperdonarnos es importante, no nada más perdonar a la parte que te hace daño desde afuera. Tus emociones, la toma de decisiones, te pudo llevar a cometer ciertos errores que también hay veces que no nos los perdonamos. Y vivimos en un conflicto, no sabemos vivir en silencio porque escucharnos a nosotros mismos nos tortura. Y ahí es cuando tú empiezas a ganar la batalla. Cuando tú también te perdonas, te amas, te respetas, empiezas a ser elocuente con lo que piensas, lo que hablas y lo que haces, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con una estabilidad emocional. Pero ¿cómo llegar a una estabilidad emocional cuando de alguna manera traes un rencor con quien sea, hasta contigo mismo, con tu infancia, la niñez, el maestro,
el del trabajo, el jefe, o sea, hay tantas cosas a nuestro alrededor que si de alguna manera nos soltamos nos volvemos locos y estamos llenos de esa rabia que se nota en el momento que la gente habla, ¿no? Cuando una persona está chismeando porque le parece hasta mal un vestido, los tacones, esto, el otro, o la forma de vivir de alguien, o ya viste el marido y que no sé qué. Todo eso te está, te está hablando de la persona, lo que trae dentro. Y ese remolino de emociones que te enfrascan en cosas negativas es porque no has sabido trabajar y conectar con el perdón en cualquiera de las áreas. Por eso es algo tan importante, fundamental para una libertad, para ganar una batalla. La primera batalla que uno tiene que ganar todos los días está aquí, en tus pensamientos y en lo que haces. Jess, eres una mujer exitosa, triunfadora en toda la extensión de la palabra. Y tocaste la gloria, no la acariciaste, o sea, la tocaste porque abrazaste con amor al perdón y conseguiste algo que se llama resiliencia. Así es. No es algo. Negoció contigo Dios para poder conseguir lo que conseguiste para tu vida. ¿Qué negoció contigo si fue así? ¿Qué negoció conmigo? La victoria, sobre todo, siempre y cuando aceptara perdonar. Esa fue la negociación. Eso te dijo. Así es. ¿Cómo te lo dijo? ¿Qué es la victoria? La victoria. La victoria es una vida con la cual no nada más sobrevives. Sobrevivir puede ser en la parte económica, sobrevivir puede ser en tu parte espiritual, puede ser sobrevivir con tus emociones en una negatividad, en un rencor. La victoria es aquello con lo cual no sobrevives, sino vives en una libertad, que es muy diferente. Entonces, mandé. Dios te dijo, ok, tienes que perdonar, pero creo también tienes que reconocer también de alguna forma que somos seres que dañamos a los demás de alguna forma, no al grado de esas atrocidades, que son, no sé cómo llamarles, pero... Es que es imperdonable. Pero el tema es que alguna vez me platicaste que Dios te dijo, o sea, yo quiero que primero tú pidas perdón, como de ti misma, Así es. perdones a estas personalidades, no sé cómo llamarles, ¿no? Sí, es muy cierto lo que acabas de mencionar y por eso te estoy comentando que bueno que me tocas el punto al cual queremos llegar. Yo no fui una excelente hija, yo no fui una buena madre, yo no fui una buena esposa, em, no porque, ¿cómo te diré? No porque fuera tampoco la malvada, ¿no? Pero como bien lo acabas de decir, muchas veces con nuestra actitud lastimamos a los demás. Yo, antes de esto, para mí fue un parteaguas. Claro. Jessica, ¿quién era antes? Y Jessica, ¿quién es ahora y después del evento, no? Porque lógicamente, pues yo me manejaba con todas las malas, y no se puede decir malas virtudes, porque o son virtudes o son cosas malas, ¿no? Pero algo que vemos tan normal en la gente es la falta de, ¿cómo te puedo decir? Porque el ego te priva de darte cuenta cuando uno tiene falta de ser humilde, ¿no? La humildad, qué importante es, sino porque la humildad sea con pobreza, no. La humildad es el trato que le das a la gente con el respeto que se merece. Y yo no manejaba ni la humildad,
el ser tan ególatra no me permitía más que mi mundo era yo y no había nada más alrededor. Y tampoco tiene que ver con la parte económica o con que tuvieras éxito en los negocios, ¿no? Sino es algo con lo que vas creciendo y el empoderamiento pensamos que es ir caminando e ir pisando a la gente y no es cierto, ¿no? Todo eso es una verdadera mentira de la vida. Cuando bien lo comentas tú que tenía que tratar también conmigo, porque me dice Dios, si tú perdonas, así como tú perdonas, yo te voy a perdonar a ti. Wow, qué fuerte. Entonces yo agarré, empecé a poner mis cartas, a ser honesta en ese momento y decir, wow, te pasa todo, todo, ¿no? Y dices, no he sido buena madre, no he sido buena hija, no he sido buena hermana, no he sido buena abuela, porque muchas veces está uno trabajando y se te olvida que tienes una familia por llegar a tus metas, ¿no? Y la ausencia también daña. O sea, no he sido muy buena en nada. Teniéndolo todo, fíjate qué contraste de la vida. Y es cuando dices, sí, o sea, sí lo cambio, sí hago este trueque, sí perdono porque yo también quiero ser perdonada. Wow. Aquí lo bonito fue que en el momento que no nada más es aceptar, sino es abrazar al perdón en todas las áreas, porque no puedes perdonar una cosita y como que esté el cochambre por otro lado. No, 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 no. El perdón es lavar toda, como dicen, toda la estufa, toda la vida, ¿no? Todo tu ser y todo lo que has hecho y lo que te han hecho. O sea, es como meter toda la parte espiritual, mental y meterla a la lavadora, ponerle cloro desinfectante, absolutamente todo para que salgas y puedas realmente empezar a vivir desde ese punto de vista, ¿no? Pero ahora sí consciente de lo que es el ego y tratar todos los días de al ego mantenerlo a raya, porque es difícil mantener a raya el ego, ¿no? Pero si el ego vuelve a posicionarte de ti, vas a volver a cometer los mismos errores y vas a volver a lastimar a los demás. Entonces, el perdón te deja ver la cara del ego. Y sabes que tienes que tú, ¿cómo se puede decir? Delimitarlo. Porque el ego de alguna manera también es bueno, es lo que te impulsa a hacer ciertas cosas, a alcanzar, tener metas. Pero cuando el ego te rebasa, pierdes la cabeza y la conciencia de a quien dañas. Micrófono, corazón. No, Es que estamos con el DJ. No, adelante, es que estabas muy alejada. no. Me estoy muy conmovida. Eh, Me encanta ese concepto, discúlpame, Jess, perdón. Pero es que creo que lo que dices es completa y absolutamente cierto. Y quisiera tenerte cerca para poderte dar un abrazo. Creo que, ojalá, lo repito, que esas palabras que tú estás dando ahorita, que están sirviéndome, a mí me están sirviendo de, de baño, de perfume, ¿sabes? O sea, no nada más escucharlas, sino llevarlas a la práctica, porque realmente perdonar y lo que tú perdonaste, me parece, o sea, eres una mujer a la que todo el mundo deberíamos de ir a visitar y tomarnos un café contigo. Justo Pablo me ganó la pregunta que te iba a hacer de cómo eras antes, ¿no? Y cómo eres ahora, porque a mí muchas veces, creo que todos pasamos por ciertos tsunamis en la vida, ¿no? Tú viviste el tuyo, todos vivimos, bueno, el tuyo fue así como de tsunami de Tailandia. Eh, y, y alguna vez a mí me preguntaron, ¿cómo eras antes? Y yo dije,
¿no? Y ahora tú lo acabas de responder, es bien importante hacer conciencia de lo que viviste y de cómo quieres seguir viviendo. Claro, esta es una reflexión todos los días y te voy a decir algo que para mí fue terapéutico y es ese, escribir. Escribir, compartir, analizar y fomentar, ¿no? Entonces yo todos los días, normalmente me despierto entre 5:30, 6 de la mañana. Lo primero que hago es dar gracias, ¿no? Principalmente, porque después de una situación así te vuelves súper agradecida y con lo que tienes, o sea, y lo primero que tienes es vida y con eso puedes tener todo. Es el motor, ¿no? El autocuidado, el autoapapacharte, el agradecimiento hasta para poder respirar. Porque pese a todo lo que los doctores habían dicho de mi condición física, que no iba a volver a hablar, porque las cuerdas vocales habían estado muy dañadas, el que no iba a poder volver a respirar sin un aparato, o sea, y de repente digo, Señor, estoy aquí y ahora estoy con Pablo y estoy con esta belleza y me dan la oportunidad de... Además, tienes voz de locutora. Muchas gracias. Sí, me dejaron una voz muy sexy, también se los tengo que agradecer. Muy sexy. Y eso es aprender a sonreírle a la vida, porque la vida también te regresa la sonrisa, Sí. siendo agradecida, ¿no? Entonces, vaya, en verdad que el amor que hoy estamos tocando ese tema, el amor es Dios. Creo que el amor es Dios, como cada quien le vea el rostro a esa palabra, ¿no? Ese ser superior, a esa parte que nos creó, a esa parte que está al pendiente de nosotros. Y muchas veces, como bien lo dices, la pregunta de por qué a mí, ¿no, amor? Y nos hacemos constantemente, ¿por qué me dejas pasar por estas pruebas? ¿Por qué me dejas que gente malvada llegue y me lastime? ¿Por qué me dejaste casarme con un tipejo? ¿Por qué? O sea, muchas veces vamos renegando de todo aquello que no son más que pruebas que si aprendes de ellas, te forjan el carácter, te fortalecen. No hay una sola prueba en tu vida, y aún la que yo tuve que pasar, que no se pueda agradecer porque de ella aprendimos. Y nos volvemos, el maestro es la vida y las experiencias, pero del alumno depende si repites el examen o si pasas a otro nivel. Entonces, en ese punto tan importante, cuando tú abrazas el agradecimiento, cuando de repente te llegan pensamientos positivos y los escribes, vas siendo un bocado todas las mañanas que, como todo alimento, si comes chatarra, pues vas a tener obesidad y una salud pésima. Bueno, el alimentarte de cosas positivas también es el alimento del alma. Y eso es lo que te va haciendo que la transformación sea todos los días y que no sea doloroso. Porque es doloroso soltar. Y aunque nos estemos autolacerando, pero preferimos muchas veces vivir con la careta de soy víctima, allá soy el conquistador de mi vida. Entonces, sí es importante verte al espejo, a los ojos, decir te amo, perdóname, lo siento, pero de ahora en adelante te voy a cuidar. A ti mismo. No hay que esperar a que alguien venga y te regale una flor el día que tú quieras esa flor. Haz que todos los días sean un día de San Valentín para ti mismo. Entonces, el apapache cuando estás con ese perdón y cuando estás en esa regeneración de quién eres, qué piensas, qué haces, qué hablas, y te das cuenta que el cambio viene siendo paulatino.
Ya si alguien te toca el claxon, ya volteas. Ay, pasa, bendiciones, que te vaya bien. A lo mejor tienes más prisa que yo, pero cuando no aprendes lo que es el perdón, te enganchas con cualquier cosa negativa de tu vida. Yes, hay tipejos y tipazos, hay eh, patanes y grandes personas. O sea, obviamente tu experiencia que hoy muy amablemente nos compartes y quiero aclarar algo, o sea, no estamos spoileando absolutamente nada de esta joya, eh, porque hay que leerla para entender realmente de la profundidad que mucho al principio de la entrevista tú nos has dicho, muchas cosas clave, pero una persona o tuvo que haber alguien que te empujara a hacer esto, porque ¿cuánto tiempo pasó? Porque tú saliste del coma, abrazaste a tu familia, bueno, ya habías platicado con Dios, pasaste por todo este proceso y cuánto tiempo pasó o cómo fue que dijiste, ok, me lo voy a aventar porque creo que es mi misión darle a la gente armas para vivir en paz. Bueno, pues mira, eso es hermoso lo que me acabas de preguntar, porque durante 10 años intenté 4 veces escribirlo, pero obviamente un libro es un rompecabezas Claro. y tienes que saber dónde poner exactamente cada pieza, ¿no? Y yo no encontraba ni las orillas ni el título, aunque aquí ya estaban los personajes, aunque aquí ya estaba la historia, pero era poner la mente en blanco. Aquí en este momento era abrir la computadora, empezar a escribir y por dónde empiezo, dónde están las piezas, ¿no? Y así pasó en esas 4 intentos por escribir. Dentro de el libro se habla de mi expareja, mi esposo en ese momento, que se llama Ricardo, al cual yo ya estaba divorciada de él. Y después de 8 años me doy la oportunidad de conocer y de volver a amar a una persona. Me caso con Davito, David Alejandro, que al final del libro viene el agradecimiento a él. Sí. Y pasamos un día hermoso. Para esto él venía también con conflictos anteriores. Él me escuchaba que yo hablaba con otras personas sobre el perdón, porque lógicamente cuando yo salgo de esa situación, empecé a dar mi testimonio, pero oral, ¿no? Y cuando conozco a Davo y él viene con su situación, por ausencia de sus padres, muy lastimado y con el rencor hacia ellos y hacia sus hermanas. Y le doy mi testimonio y aparte de eso, no, él empieza a vivir conmigo y me dice, es que tú todo el tiempo estás contenta, o sea, ¿cómo se puede ser tan feliz? Y yo seguía hablando con él del perdón y fue ese trabajo del perdón. Y un día salimos para estar con los perros, hicimos una carne asada, bueno, estábamos súper increíbles, ¿no? Y regresando de casa, porque me dijo que le había dado un dolor en el estómago, entonces yo subo todas las cosas, llegamos a casa, él entra al baño y me dice, ya se me quitó el problema. Dije, bueno, está bien, ¿no? Y me dice, sírveme una copita, pon musiquita y íbamos a estar un rato juntos. Entonces ya estábamos juntos, pero yo me levanté muy temprano y estaba cansada. Le digo, mi amor, me voy a ir a lavar los dientes y a subir a recostar. Y me dice, no, y me toma de la mano, me sienta en sus piernas, era un hombre muy alto. Y me dice, prométeme una cosa. Y le dije, sí, dime, prométeme que vas a escribir tu libro y que vas a llegar a mucho más personas, porque a mí me ayudaste. Si yo en este momento muriera, yo ya me voy tranquilo porque me voy en paz con toda mi familia.
Y yo quisiera que mucha gente, al igual que yo, pudiera sanar de esta manera, a través de tu testimonio. Y le dije, mi amor, sí, pero porque hablas de la muerte, o sea, tranquilo. Y me dice, prométemelo, luego te lo prometo. Me dice, ahora sí, me da una nalgada, me da un besito, me empieza a decir todo lo maravillosa que era como mujer y me dice, vete a poner la pijama, lávate los dientes, ahorita ya subo. Entonces me lavo los dientes, me pongo la pijama, me recuesto, habrán pasado unos 40 minutos más o menos y de repente sientes la cama vacía, ¿no? Y no ha llegado tu pareja. Entonces me despierto, todo es silencio bajo y él ya estaba muerto. Entonces, yo lo primero que hice al verlo, porque él se quedó como dormidito, uno de mis perros con su cabeza en su pierna y de las otras dos hembras a sus pies, y hablas a las autoridades, todo el rollo, y es impactante. Me dio la oportunidad de despedirme y gracias a él tengo la oportunidad de tener un libro. El libro me ha abierto las puertas al extranjero, a llevarlo a ferias internacionales, a dar conferencias, al estar hablando con personas que han pasado por alguna situación difícil y ayudar. Entonces, él vino a ser mi ángel, porque a través de él pude escribirlo y de hecho a los 3 días de su muerte, como les comento, yo duermo con una libreta al lado. Estaba yo dormida y me viene el título, Secuestro, 79 horas hablando con Dios, me despierto, lo anoto, me volví a dormir y al siguiente día leo y yo dije, wow, o sea, y me gusta lo que está aquí. Y empiezo a hacer cuentas, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué 79 horas? O sea, 79 horas, el secuestro dura 36 horas, hasta donde ellos intentan matarme, pero realmente las 79 horas son las que Dios estuvo trabajando conmigo. Entonces dije, sí, tal cual, es este el título y el subtítulo. Abro la computadora, empiezo a escribir, todo se empieza a acomodar como un rompecabezas, se empieza a armar solo. Esos cubitos de colores, Sí. haz de cuenta que así todo estaba cayendo en su lugar, ¿no? Llegó un momento en que me tuve que salir a comprar una, un micrófono de esos de Aureola, Ajá. para poderle dictar a la computadora, porque me venía todo tan rápido que me era imposible escribir de esa manera. No te voy a decir que no me topé nuevamente, porque obviamente al estar redactando, te viene todo como si lo estuvieras viviendo en ese momento. Y caí al piso 3 veces, llorando, berreando, no por lo que a mí me hubieran hecho, ¿no? Era volver a recordar para plasmar la incertidumbre de mi familia, el dolor de mi papá, aquella, ¿cómo se puede decir? Imagínate escuchar tu familia durante 15 días, está grave pero estable, ¿no? Hasta que mi hija pregunta, ¿y qué significa grave pero estable? Porque ya son 15 días con esto. Y le dice el doctor, es que en cualquier momento puede morir. Mi hija casi se desmaya. Mi papá se le va al doctor como diciendo, eso no se dice. Bueno, eso le preguntaron. Entonces, recordar todo ese dolor, toda esa incertidumbre que mi familia pasó, sí me tumbaban al piso. Y nuevamente en el piso decir al Señor, gracias, gracias porque estoy aquí, gracias porque los puedo abrazar, gracias porque puedo decirle todos los días cuánto los amo. ¿Qué, qué, qué, de qué tienes ganas, Jessica? Ya
ya escribiste tu libro, has compartido con nosotros, me parece que momentos muy íntimos. Te has desnudado aquí, literal, con nosotros. Nos has hablado acerca de tu familia, de este amor que lo pudiste vivir también, ¿no? Sí. El desamor, el dolor, ¿qué, qué, qué crees que te toca? O sea, ¿tú crees que Dios te habló nada más para perdona, escribe un libro y qué más sigue? Yo creo que tienes una misión por ahí, ¿no? Algo. O sea, me parece, te lo repito, muy fantástico esto y creo que tienes una tarea monumental. Así es. Realmente, fíjate que estando en la feria de Guadalajara, en la FIL, termino de dar la conferencia, la presentación del libro, y se me acerca Maggie. Es una chica hermosa con una labor social muy grande. Y me dice, oye, te hemos estado buscando, sabíamos de tu libro, tu historia, la resiliencia, pero hasta ahora que sabemos en dónde estabas, venimos a darte un nombramiento. Y claro, si tú lo quieres aceptar, ese nombramiento es como embajadora de la paz por resiliencia. Y obviamente también es a través de una asociación sin fines de lucro y tengo un trabajo, porque no nada más es el que te den el título como embajadora de la paz, sino es trabajar como embajadora de la paz yendo a dar conferencias, llegando a más gente. Entonces, esto se hace oficial el 21 de septiembre, pero yo ya empecé. Yo ya empecé con Maggie, con la asociación. Acabamos de ir a San Luis. En San Luis fuimos a una escuela, hablamos de no a la violencia. Tuvimos una red de prensa. O sea, yo he estado trabajando. Realmente es que antes del libro, de todas maneras, hacía esa labor con el DIF, por ejemplo, con grupos de mujeres que han sido víctimas en diferentes formas. Y he trabajado con ello, ¿no? Nada más que ahora ya me están dando títulos para seguir trabajando con eso. Y obviamente como herramienta, el libro, ¿no? Entonces, créeme que a mí me llena muchísimo llegar con esas personas, escuchar sus testimonios. Cuando ellas escuchan mi testimonio, me dicen, no, pues yo no he vivido lo que tú has vivido. Y aparte de todo, tenemos también un grupo de psicólogos, terapeutas, hay lo que son ¿cómo se les llama? Es el proyecto donde las mujeres que han sido violentadas, bueno, se les enseña una labor para que también puedan salir adelante, porque como bien lo decía Jesús, ¿no? Si les das únicamente el pan, podrán tener pan una vez en la mesa, pero si les enseñas a pescar, siempre tendrán comida. Entonces, creo que esa es una labor, ¿no? Muchas veces no el que tú le quites por un día el hambre a alguien, sino que le enseñes a trabajar para que esa persona pueda llevar el pan a su casa. Entonces, todo ese tipo de trabajos que se están haciendo me llena. Y mucha gente me dice, Jessie, ¿cómo es que tienes tiempo para todo? Tienes tiempo para 2 programas, trabajar en tu inmobiliaria, ir con personas, ayudarles. Luego todavía te trasladas de una ciudad a otra. Sigues con lo de tu libro. Que esto no es como cuesta arriba y le digo, no, no, tengo tiempo y puedo hacer todo lo que yo les decía. Cuando tienes salud, puedes hacer absolutamente todo. Y esto no se vuelve ya un trabajo, se vuelve parte de tu vida y te alimenta todos los días. Entonces, yo estoy agradecida que
lleven a más proyectos porque me dan la oportunidad de seguir compartiendo. Así como ahorita ustedes, y muchas gracias por la invitación a su programa. Al contrario, Jess. Oye, Jess, Sí, gracias. si yo sé que para venir otras obras, bueno, quiero imaginarlo porque, digo, no es que te presione, no sientas que es imperativo lo que te voy a decir, pero tienes que seguir escribiendo. O sea, Muchísimas gracias. ¿qué te gustaría hablar o sea, en un próximo libro? ¿Qué has imaginado de qué puedes compartir? Porque pues, es perdón, resiliencia, son todas las virtudes, todos los valores, pero ¿de qué te gustaría hablar en un próximo libro? Fíjate que así como tú, muchos de los lectores me dicen, es que nos quedamos enganchados. ¿Y qué pasa? Después, ¿qué pasa? ¿No? Sí. Entonces sí se está trabajando con lo que vendría siendo ya después del secuestro, después de que ellos ya fueron capturados y se encuentran ahorita ya en el reclusorio y todo eso. El cómo volví a salir adelante, ¿no? Porque creo que te comenté, para el divorcio, para que me dieran el divorcio, Sí, sí. tuve que dar todo, o sea, tuve que dar unas propiedades, tuve que dejarle a la empresa que era mía, porque ahora ya cualquiera de los dos se puede divorciar y se acabó. Pero antes no, antes si no tenías la firma de tu cónyuge, pues no te divorciabas. Entonces, el cómo volví a empezar y bueno, cuál ha sido mi trayectoria, esa parte porque obviamente no creas que todo ha sido pétalos, o sobre hojuelas, el caminar, ¿no? El terminar después de una experiencia de 4 años de estar yendo constantemente para que la ley del hombre también, se subrayara, se, se hiciera, pues fueron 4 años muy desgastantes. Y luego en esos 4 años también el divorcio y de ahí pues empezar, nuevamente. Mi familia me decía, ya tienes todo, vamos a hacer lo mismo. Les dije, no. ¿Por qué? Porque viene también la parte física. Yo tenía que estar yendo a consultas con 5 especialistas. Entonces, mi voz no se oía como ahora, no, ya te así como periquito. Y tenía que estarme, toda me tuvieron que hacer otra operación para quitarme la traqueostomía. Entonces fue un proceso largo, ¿no? Y obviamente en este libro va a venir todos esos retos, va a venir todavía los impulsos. A final de cuentas, como te comentaba, todas las pruebas, si las superas, pasas a otro nivel. Claro. Pero en el camino hay veces que tienes que regresar a hacer el examen y te vas a extraordinario. Y sigamos orando por él. No spoileamos ahí parte del libro, pero sigamos orando por él, que finalmente yo no sé, pero pues el karma existe, ¿no? Y hasta donde Dios se no está bien. La ley divina llega a todos. Mira, para Dios no hay fronteras, no hay un lugar oscuro, ni siquiera si tú hicieras un subterráneo para ir y esconderte y hacer la maldad ahí. Él está en todos lados. Entonces, yo creo que también hablando de lo que él puede castigar, que no nos corresponde a nosotros es perdonar y soltar y lo que él quiera hacer. Eso ahí. De lo que él quiera hacer, porque esa es parte de la libertad que te da el perdón, que tú ya no te tienes que preocupar por nadie ni por nada más que de ti mismo y de hacer las cosas correctamente, ¿no? Exacto, ya lo que pase lo que pase con los actores secundarios de esta novela, eso ya no Damos cuestionar. Eso ya es de Dios, porque recordemos, por ejemplo, que Saulo de Tarso, pues ¿a cuántos cristianos no mató? Claro, no siendo el apóstol Pablo, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente que ha estado en la cárcel no también se ha transformado y ya ha terminado siendo unos grandes predicadores y pastores? Y
y han sacado a cuantos niños de las calles. Entonces, ya lo que Dios haga con cada persona es cuestión de Dios. Eh, Me di cuenta que tanto la ley del hombre como la ley divina se cumple y lo mío es fijarme en yo no volver a ser la persona que era antes de este evento, ¿no? Y seguir caminando hacia enfrente y poder compartir la forma en la cual sí se puede vivir de la manera más hermosa y bella, que es con agradecimiento, con amor y con perdón. Entonces, yo suelto lo demás y me dedico a vivir con lo que me toca a mí, esta transformación de cómo ser una mejor persona todos los días. Jessy, pues yo, por mi parte, solamente quiero agradecerte. Para mí ha sido muy revelador y muy enriquecedor el poder escucharte, el saber que existen personas de carne y hueso, mexicana, no una historia en la India, ni no, una historia de una mexicana que habla del perdón de verdad desde el corazón y que has tomado como una bandera justamente el ese trabajo, ¿no? Has tomado como tu bandera el ir esparciendo la importancia del perdón. Muchas gracias por compartirte con nosotros. Gracias nuevamente por desnudarte con nosotros. Para mí es un gusto. Ojalá muy pronto te pueda conocer igual que Paulo y abrazarte y tomarnos un café y que podamos, que me puedas platicar más cosas. Ya desayunaremos. Ya desayunaremos. No queremos spoilear del libro, pero invitar a la gente a que compre tu libro. ¿Dónde lo pueden encontrar tu libro? En Amazon, ya muy posiblemente en lo que son librerías Gandhi y Sandbox, pero por el momento Amazon es la línea directa. Yo tengo el libro fresa porque es la portada dura y toda la cosa. Está fresísima esto. Oye, y para antes de despedirnos, me gustaría dos cosas, si nos lo permites, mi querida Jess. La primera es, ¿qué le dices a las mujeres? Y lo segundo es, ¿tú cómo concibes a Dios? Okay. Porque, sabes que yo siempre pienso algo rápido, es que somos tan pequeñitos, somos tan que nos imaginamos a Dios de alguna forma. Digo, hay un ser superior, independientemente de la religión que profeses. Debe haber alguien superior a nosotros, por supuesto, pero yo digo, es que Dios no sé, es tan grande que mi cerebrito tan chiquito no alcanza a entender qué tan grande es. Por eso quiero preguntarte eso. ¿Tú cómo concibes a Dios? ¿Qué le dices a las mujeres? ¿Cómo concibes a Dios? Pero no solo a las mujeres, porque traen a los Mujeres y hombres, yo creo que aquí todo ser humano, ¿no? Porque lo que sí conocen la cara de Dios todos los días son los animales, porque son también creación de Él, ¿no? Las plantas, los colores, Él pinta todos los días las nubes, los cielos, los atardeceres. Realmente no somos tan pequeños para Él, porque por eso tenemos un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Esto significa que estás sentado para empezar ahorita, aquí, escuchándonos y tomándose también a nosotros, ya sea un cafecito, un vaso de agua. Está en cada uno de nosotros. O sea, no tienes que ir a una iglesia, no tienes, digo, la congregación, ya sea la religión en la cual estés, es importante por el conocimiento y estudio y demás, ¿no? Pero él es más sencillo, él es antirreligiones, él simplemente es Dios y él simplemente es amor. Entonces, si tú aprendes, porque él te habla todos los días, a todos, buenos, malos, niños, a todo el mundo, ancianos, todo el tiempo está en constante comunicación con cada uno de nosotros. Lo que pasa es que hay tanto ruido, la música, el pragneo, tus problemas, esto, el otro, que no tienes esa parte de respirar, ponerte en silencio tú
y escuchar lo que él te habla. Y a todos les ha pasado. Te doy un ejemplo. Hay veces que vas a salir, a lo mejor ya es tarde, y en eso está tu voz y te está diciendo, no salgas porque ya es noche, es peligroso, esto, el otro. Y tú dices, no, yo voy a salir. Y vas saliendo y de repente, bueno, sucede algo malo, te roban, te quitan el coche, cualquier cosa, ¿no? O se te cae la cartera. Otras de las veces que nos llega a pasar es cuando vas caminando en la banqueta y ves algo, una bajada y te dice no pases por ahí porque te vas a resbalar. Y tú no le haces caso y te pasas. Mucha gente le dice de intuición, otras personas, conciencia. En fin, le puedes poner el nombre que quieras. Solo aprende a escucharlo. Y te vas a dar cuenta que es la forma en la que conectas con él, con obediencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí algo que me dijo después del perdón y todo eso, de que me iba a dar la victoria, me dice, y ahora te toca a ti. O sea, abre los ojos, abrir los ojos, me pone todavía, porque yo me espanté, se convencían de un sueño, y se vuelve a sentar al lado de mí, me pone la mano, y sientes otra vez esa paz, y me dice, aquí estoy contigo, y voy a estar siempre. Pero ahora te toca a ti. ¿Y qué significa ese te toca a ti? El trabajo diario, el que no se me olvidara que era lo que él me había enseñado en este momento y me tocaba a mí seguir todos los días con ese aprendizaje y con ese ser mejor y trabajar el perdón, porque el perdón es un trabajo diario. Es una pequeña palabrita, pero es un gran acontecimiento en tu vida. Entonces, en base a eso, lo que le puedo decir a todas las mujeres, a todos los hombres, es, en verdad, si no pueden creer en algo que no ven, véanse en un espejo, conecten con su mirada y díganse, te amo, te perdono, yo te voy a cuidar, vamos a ser mejores y lo vamos a conseguir. Eso díganselo ustedes. Si no pueden creer en lo que no ven, en esa imagen reflejada en ese espejo, sí reconocen al que está ahí. Crean en él todos los días de su vida y háblense bonito, porque esa es la forma de alimentar el alma, creyendo en uno mismo. Muchas gracias. Yes. Muchas gracias. Gracias. No te vayas todavía porque nos van a tomar una foto, pero queremos despedir este quinto episodio que lo cerramos con broche de oro. Jessica Cuevas, con esta gran entrega, con esta obra, 79 horas hablando con Dios, secuestro, Carlita López. Mi querido Paulito, Jess, continúa con tu apostolado. Felicidades, qué maravilla conocerte y nuevamente, bueno, pronto desayunaremos. Sí, te quiero mucho. Muchas gracias, que estén muy bien, bendiciones. Para la foto. Aquí estoy. Desnudos, viendo más allá de la piel. Estamos próximamente con ustedes. Gracias. Esto fue Desnudos, viendo más allá de la piel.